Bienvenidos nuevamente a toda nuestra audiencia que continúa con la programación de nuestro cuarto Festival del Chocolate Xela 2020, realmente planificado por Asociación de Chocolate de Guatemala, Asochowa. Gracias amigos, hoy contamos con la grata presencia de la licenciada Sofía Paredes Mauri. Muchas gracias Sofía por este espacio, gracias por su tiempo, gracias por compartir su conocimiento, su experiencia y sus estudios sobre este gran tema. El cacao de Mesoamérica al mundo. Esta es la conferencia que nos ha preparado el día de hoy la licenciada Sofía. Agradecemos desde ya ese espacio y poder compartir con nosotros. Nuevamente bienvenida, licenciada Sofía, al cuarto Festival del Chocolate desde Quetzaltenango, la capital del chocolate. Con ustedes, la licenciada Sofía Paredes Mauri posee el grado de BA en Arqueología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad del Valle de Guatemala. Cuenta con 2 maestrías en la Universidad de Nueva York. También tenemos que fue subdirectora de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Natural, coordinadora del campo de Plan de Manejo de Parque Arqueológico Copán en Honduras, y también pertenece a lo oficial de proyectos y donaciones en la Fundación de la Conservación de Guatemala. Es parte de la Junta Directiva de la Asociación de Reservas Naturales Privadas de Guatemala a la fecha desde el 2007. Se desempeña como directora ejecutiva de la Fundación La Ruta Maya, una entidad cuya misión es la recuperación y repatriación de piezas arqueológicas que salieron del país en décadas pasadas y promover la divulgación del patrimonio cultural a través de exhibiciones, publicaciones y actividades educativas. Sofía, muchas gracias nuevamente, sea bienvenida, la dejamos con usted, el espacio es suyo. El cacao de Mesoamérica al mundo. Muchísimas gracias. Para mí un gusto poder comunicarme con todos ustedes en el marco del Festival del Chocolate de Xela 2020 con el aval de Chocolatería Doña Pancha, con quien tuve el gusto de compartir hace un par de años una exposición de arqueología maya sobre gastronomía prehispánica. Y obviamente el cacao es la bebida, la reina de las bebidas, y tuvimos oportunidad de hacer una degustación muy bonita con mucho público, con ingredientes mesoamericanos y el cacao que llevó Chocolatería Doña Pancha con la familia Kijibich. Voy a dar inicio entonces a compartir con ustedes una presentación que he preparado con el título de El cacao de Mesoamérica al mundo. Han habido muchísimas conferencias sobre el cacao, degustaciones, exposiciones, y esta vez vamos a ir rapidito haciendo un recorrido de cómo pasó de Mesoamérica y cómo lo tomaron los europeos y cómo consideraron el cacao mesoamericano. Así que vamos a comenzar con ¿qué es el cacao? El cacao es una fruta tropical que proviene del árbol de cacao, que es Theobroma cacao, que en griego significa alimento de los dioses. Ha habido mucha controversia, muchos estudios, porque el cacao, obviamente el cacao mesoamericano es el que llegó a ser el rey del sabor, digamos, alrededor del mundo. Obviamente en Mesoamérica fue muy importante desde épocas muy tempranas, pero ha habido mucha controversia sobre el origen. Y es que efectivamente las selvas del Amazonas aparentemente son el origen del cacao. Hay entre 10 a 15 variedades de cacao allá, y poco a poco fueron trasladándose a Mesoamérica. Todavía no se sabe si pasó ya como cultivo o a través de animales que estaban distribuyendo las semillas, y que fue viajando poco a poco. Hay un cacao criollo para Mesoamérica, pero generalmente se ve el origen del cacao como de los ríos tributarios del Perú, Ecuador y Colombia. Inclusive se han hecho estudios en Ecuador, estudios arqueológicos en los cuales ya se comprueba que existía ya el cultivo
2000 años antes que comenzara el cultivo en Mesoamérica. Allá era obviamente otras culturas, pero poco a poco llegaron a esta zona. En Mesoamérica sí se desarrolló especialmente un cacao criollo, y para el siglo XVI llegó a tener presencia el forastero, y para el siglo XVIII el trinitario. Estas son las tres principales eh, eh, cacaos que han habido acá en Mesoamérica. La que consumían los mayas es el criollo, que es el que vemos a la izquierda, y es posible encontrarla todavía en plantaciones, especialmente en el área de la costa sur, entre Guatemala y México, el área del Soconusco, que fue muy, muy famosa para esto. Y hay otro cacao criollo que vino de la selva amazónica. Ese es el que se está viendo que pudo haber venido a través de fauna que transportó las semillas y poco a poco llegó hasta acá. Y hay otro producto que fue producto de una fertilización espontánea de las dos variedades que se realizó en la isla de Trinidad alrededor de los 1730. Acá tenemos que obviamente cuando se habla de chocolate y el cacao que llegó al resto del mundo, obviamente es el mesoamericano. Ese ya fue cultivado acá, ya los primeros cultivos y los primeros restos químicos aparecen en el área del Soconusco, y entonces ya abasteció las culturas olmeca, maya y los aztecas, que ya para la época de los aztecas ya estaba altamente valorado las semillas y los del cacao, no solo para bebidas, sino también como moneda. Pero ya desde la época de los antiguos mayas, ya el cacao era una de las bebidas especiales, especialmente no solo por ser sagrado, sino tenía varios atributos que posteriormente se consideraron medicinales y muy importantes. Acá tenemos un mapa de Mesoamérica y el área maya. Tenemos al área maya en color verde. Sin embargo, lo que ustedes ven a cada lado del área maya, el resto de Mesoamérica va a tener ciertas regiones. En el caso del cacao, el cultivo fue muy exitoso en el bosque tropical y climas cálidos. Entonces, esa zona también hubo algunas plantaciones y evidencia en la frontera entre Tikal y Belice, en la península de Yucatán. Y esto es bien interesante porque podemos ver que poco a poco el cacao llegó a ser muy importante para todo Mesoamérica. Los olmecas ya procesaban semillas de cacao con una técnica que podrían haber aprendido de las culturas tempranas del Soconusco. Ahí se encontraron vasijas con los primeros rastros químicos del cacao. Se calcula que hace más o menos 3.900 años aproximadamente ya se cultivaba y se trataba el cacao, y ya para el periodo preclásico tardío, que estamos del 300 antes de Cristo, 250 después, ya el cacao estaba plenamente establecido y siendo consumido en esta región. Aquí tengo unas muestras muy interesantes. Tenemos en la custodia de la Fundación La Ruta Maya algunas vasijas que ustedes puedan ver acá, hechas de cerámica. Lo interesante es que están simulando la forma de las pochas de cacao. Estas son bastante tempranas, estas son del preclásico tardío. Tenemos a la esquina superior izquierda una vasija en forma de pocha de cacao, que es bastante larga, tendrá unos 20 centímetros de largo, que se parece muchísimo a las pochas naturales que ustedes ven en el extremo superior derecho. También abajo ven ustedes dos vasijitas, estas sí son un poco más pequeñas, caben en la palma de una mano. Este par de vasijas está imitando el fruto del pataste. El pataste es otra de las variedades que hay de cacao aquí en Mesoamérica, que es el Theobroma bicolor. Estas dos vasijitas podrían haber sido inclusive manufacturadas utilizando una pocha seca como molde para poderlas hacer.
Obviamente por la forma, automáticamente uno piensa que podría haber contenido o alguna bebida de cacao. Entre los antiguos mayas, que es cuando nosotros ya tenemos las primeras evidencias de la presencia del cacao, escritas o manifestadas en vasijas, fue descifrado por el epigrafista David Stewart, y en los momentos cuando empezaron los estudios epigráficos, mucho de las piezas iban a describir el contenido que iban a tener. Acá les estoy presentando un mapa con el área mesoamericana. Todos los lugares donde ustedes ven los cuadritos son los lugares que fueron identificados como áreas productoras de cacao. Especialmente estuvieron las de Tabasco y el Soconusco, que es el que yo les mencionaba anteriormente. Esto también, el producto, digamos, se distribuía por toda Mesoamérica, y al punto de que en una de los últimos viajes de Cristóbal Colón, pues él también se topó con una canoa con mayas que iban con objetos de consumo y de intercambio, entre ellas el cacao, que es lo que vamos a ver en un ratito. Para los mayas el cacao era definitivamente el alimento y el sustento, no solo para el cuerpo humano, sino para las deidades. El cacao desde época prehispánica es una bebida que se utiliza en ritual, no solamente para ciertas ceremonias, sino también para los grandes banquetes. Si ustedes ponen atención a las vasijas que están viendo arriba, estas vasijas han sido identificadas como vasijas para beber cacao. Algo bien interesante que tenían los antiguos mayas es que van a identificar las vasijas con el contenido que tienen, o por lo menos van a mencionar que son vasijas para beber. La mayoría de vasijas del periodo clásico que vemos acá de las tierras bajas mayas, que es el área entre Petén y la península de Yucatán, van a tener jeroglíficos que van a presentar la pieza como dedicada, como bendecida su superficie. La pintura va a tener ciertas escenas alusivas a determinados eventos rituales o seculares, ¿va? Eventos de la realeza, o ciertos eventos como un juego de pelota, que como vemos en la segunda vasija que vemos ahí, pueden parecer cuencos, o sea, los cuencos hondos, o los vasos, y algunas vasijas con tapadera. Y el texto glífico que va a estar alrededor se le conoce como la fórmula dedicatoria. Antes se le conocía como secuencia primaria estándar, ¿verdad? Pero en esos generalmente los textos van a mencionar a quién estaba dedicada la pieza, había sido bendecida su superficie, y generalmente va a incluir algunos glifos que van a identificar cuál era el contenido de la vasija. Hay inclusive un estudio bien interesante por Dmitry Belyayev, Albert Davlestin y Alexandria Tokovinine del 2009, donde ellos ya se concentraron todavía aún más en el estudio epigráfico y lograron identificar por lo menos 7 formas en las que se bebía el cacao, incluyendo algunas posibles mezclas con frutas y otros ingredientes. Por ejemplo, el cacao dulce, el cacao con maíz, o un como atol de maíz cacao, la presencia posiblemente de miel, y diferentes formas que dieron a entender como que algunos textos podían haber tenido como recetas del cacao, de cómo se preparaba, y aunque den esa idea, todavía están realizando estudios en epigrafía o en la lectura de los jeroglíficos para saber si efectivamente eran descripciones reales de cómo se preparaba la bebida, o simplemente mencionan las diferentes variedades de bebida que podían haber tenido.
fueran o no bebidas en esa vasija en especial. Aquí abajo tenemos un ejemplo de la cláusula de una inscripción dedicatoria donde ustedes ven de este lado, aquí donde estoy señalando yo, el glifo para cacao, que es este de acá. Cada una de estas vasijas que yo les estoy presentando han sido vasijas en cuyos textos alrededor se ha identificado como que son vasijas para beber. Quiero que pongan mucha atención a las vasijas, por favor. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque después vamos a ver la variedad tan preciosa que también los europeos crearon para poder beber el chocolate. Eso es lo interesante aquí, es que vamos a tener vasijas prehispánicas con un alto nivel decorativo y alta calidad artística, bien hechas, con inscripciones que van a mencionar al cacao, y en Europa van a crear también vasijas para servir y para preparar el cacao, el chocolate. Entonces estamos en dos lugares de la tierra, en dos diferentes puntos del mundo donde el cacao llegó a ser tan importante, bebida de reyes, aquí y allá, como para haberles inclusive dedicado una cerámica o recipientes especiales para poderlas tomar. Los mayas, obviamente, ya gracias a las inscripciones, ya se conocen como los grandes consumidores del cacao en un contexto ritual y en los grandes banquetes, como yo les mencionaba. Y aquí tenemos unas vasijas muy interesantes. Quiero que se enfoquen en la izquierda superior. Esa es la vasija cacaotera de Río Azul. Hay una anécdota muy interesante con esta que me la contó el mismísimo Richard Adams. El doctor Richard Adams era el director del proyecto arqueológico Río Azul, donde se descubrió esta vasija. El epigrafista David Stewart ya había propuesto que el glifo que vimos ahí con figurita de pescadito era el glifo de cacao. Sin embargo, cuando encontraron esta vasija durante las excavaciones, en 1989 más o menos, entre el 89 y 91, encontraron esta vasija con tapadera de rosca. Fíjense que aquí, tanto esta como esta de aquí abajo, son las únicas, son 2 de 3 que se conocen que tienen tapa de rosca. Esa es una característica bien interesante. Pues esta vasija, cuando la descubrieron y vieron que tenía también el glifo que David Stewart estaba proponiendo como cacao, decidieron sacarle una muestra de su interior. Obviamente no la podían, no sabían cómo abrirla. La anécdota que yo sé es que pasó uno de los trabajadores y ofreció él abrirla y ¡tuc! Le dio vuelta a la tapadera y lograron abrirla y sacaron una muestra y la mandaron a los laboratorios de la Hershey's en Estados Unidos. Esperaron un tiempo con la emoción porque cuando recibieron los resultados, todos alegres porque efectivamente el contenido que tenía era chocolate, era cacao. Entonces venían no solo a confirmar que una vasija podía sacárselo un muestreo del interior del contenido, que hiciera sentido la inscripción de afuera que decía que era cacao, y confirmar una lectura jeroglífica que ya la habían descubierto independientemente los epigrafistas, en este caso David Stewart. Entonces, todo el mundo feliz y contento. Esta es una anécdota muy interesante sobre cómo la epigrafía, la arqueología y la química lograron ponerse todas de acuerdo para poder confirmar el contenido de una pieza. Esta es un vasito en custodia de la Fundación La Ruta Maya. También tiene su texto jeroglífico, que fue con el apoyo del epigrafista Camilo Luín, aquí de Guatemala. Se pudo leer y poco dice que fue presentada su superficie escrita del vaso para beber el fruto del cacao, el divino señor de Chatham. Tenemos acá la inscripción. Este vasito está decorado como que se estuviera imitando un vasito de madera, pero es cerámica. Este es un vasito en pical, es una foto en desplegado, se le llama rollout, a estas fotos en desplegado
que el primero en hacer eso fue el señor Justin Kerr, de poder tomar una fotografía que despliegue toda la superficie de un vaso. Y aquí también tenemos una lectura que indica que es una vasija para beber el cacao divino del dios del maíz. Esta está exhibida en el Parque Nacional Tikal. Con el apoyo del epigrafista Guido Krempel de la Universidad de Bonn, estas vasijas fueron leídas por él. Estas están en custodia de Fundación La Ruta Maya. Tenemos una colección muy interesante con vasos que indican que fueron precisamente vasos para beber cacao. El cacao de maíz elote, o sea, aparentemente podría haberse referido a un atol, como un atol de elote mezclado con el cacao. Tenemos otro, el cacao derivado del árbol de maíz, podría referirse más o menos a esas mezclas que yo les mencionaba. La vasija para cacao en fruto o jugoso, esa podría hacer referencia al refresco de cacao que todavía se consume en las Verapaces. Hay ciertas poblaciones de Alta y Baja Verapaz que todavía toman un refresco hecho de la pulpa fresca del cacao y se toma, no es caliente, obviamente, no es como estamos acostumbrados nosotros a preparar el chocolate, pero sí es un refresco muy sabroso. Y otro vaso, que es el que tenemos acá, que dice la vasija para cacao. Tiene sus lecturas aquí arriba, pero en este caso los vasos sí han sido identificados como una cerámica pintada por artistas y escribas, especialmente para contener una bebida sagrada. Esta bebida podía darse en los grandes banquetes de las cortes mayas y también en ritos especiales. Todavía el día de hoy, al momento de las festividades para el santo patrono del pueblo y las danzas tradicionales, todavía se llevan a cabo ceremonias de tomar el cacao en jícara, previo a que salgan los danzantes. Por ejemplo, entonces es parte de todo el ritual todavía en esta época, a pesar de que ya es un producto procesado y que ya viajó al resto del mundo. Aquí tenemos a Cristóbal Colón. Resulta que Cristóbal Colón fue el primero que conoció el cacao durante su cuarto y último viaje. Él iba bordeando la costa de Honduras cuando se toparon con una gran canoa de mayas y llevaban textiles, llevaban cerámica y entre todo llevaban también los granos de cacao. Él se dio cuenta inmediatamente que tenían algún valor porque parte de la anécdota que se cuenta es que se les cayó al momento de tratar de transportarlo y lo recogían como que si se les hubieran caído los ojos, dice. De tal era de que no podían desperdiciar ni un granito. Y él, a su vuelta a España, llevó una muestra a los reyes católicos. Sin embargo, no tuvo mucho éxito porque se miraban muy sucios, no eran atractivos y cuando los probaron estaban muy amargos. Tuvo que pasar un tiempo para que el chocolate llegara a la corte española con otra idea y otra forma de presentarlo. Pero cuando Colón llevó los benditos muestras de cacao, no tuvo el éxito que uno hubiese esperado, sino hasta mucho tiempo después. Y ese tiempo vino con Hernán Cortés. Él cuando ya llegó, ya estaba descubierta, obviamente, Cristóbal Colón, 1492. Pasaron unos años, ya 1519, tenemos ya Hernán Cortés entrando a Tenochtitlan, ya en las costas de Veracruz. Y es el primer encuentro que ya tiene Hernán Cortés con los aztecas y con algunos de los productos que ellos tenían.
Los aztecas era un gran imperio en el centro de México, México Tenochtitlán o Tenochtitlan, y era una potencia, tenía tributarios por todo, por mucho de Mesoamérica, era un gran imperio y obviamente fue recibido con honores de parte de los aztecas. Moctezuma II lo recibió con honores y parte de la recepción fue el intercambio de regalos y el ofrecerle el cacao. Obviamente él lo probó, tuvo la oportunidad de ser agasajado con cacao por el grupo y la corte de Moctezuma, y él manda una carta al emperador Carlos V indicando que una sola taza de esta bebida fortalece tanto al soldado que puede caminar todo el día sin necesidad de tomar ningún otro alimento. Él ya veía las propiedades que tenía el cacao y fue muy interesante para él porque efectivamente sí le estaban dando la bebida de cacao a los soldados, tanto los soldados aztecas como empezaron a dárselo también a los españoles. Él sí llevó después, lo mandó a los primeros lotes de cacao a Europa. Uno de los aspectos más interesantes que siempre nos ha llamado la atención a todo el mundo es el valor que tenía como moneda. Ya para los 1540, cuando Fray Toribio de Benavente y Motolinía escribe el libro de las cosas de la Nueva España y de los naturales de ella, él ya ahí va a hacer una tabla de conversiones de cuánto cuestan las cosas compradas con granos de cacao. Para este entonces ya había pasado un tiempo desde que empezó la conquista de varias ciudades de Mesoamérica, ya los europeos estaban muy presentes en estas tierras y ya se pudo documentar los precios. Aquí vemos, por ejemplo, una calabaza, 4 granos de cacao, un aguacate, 3 granos de cacao, un pavo podía llegar a costar 200, inclusive se menciona que un esclavo podía valer de 2.400 a 4.000 granos de cacao y con las condiciones, si podía cantar y bailar, o sea, me imagino que un esclavo que cantara y bailara encima era mucho más caro, pero era muy, muy interesante ver los precios, cómo era tan importante este grano, que era sagrado para todo, para los humanos era alimento y sustento, lo mismo para las deidades, una bebida para las fiestas, una bebida para el ritual y el grano todavía preparado, utilizado como moneda. Era, digamos, un producto que estaba destinado a ser un producto universal. ¿Y por qué mencionamos que producto universal? Porque también habían otros productos alimenticios que Mesoamérica le dio al mundo. Aquí tenemos una obra del muralista Diego Rivera de México que muestra una escena del mercado de Tlatelolco. Y mencionamos esto porque eso fue lo que encontraron los españoles vigente cuando llegaron. Y en el contexto del cacao, eso fue lo que vio Hernán Cortés cuando él agarró y tomó las primeras muestras para mandar al viejo continente. Además del cacao, teníamos maíz, el tomate, la calabaza, el chile, el aguacate también es local, y varios otros productos que viajaron a Europa para enriquecer las gastronomías de otras partes del mundo, junto con el cacao, que es donde me encanta a mí decir que sería Suiza sin el chocolate, que sería Italia sin el tomate, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos que también hubo intercambio de varios productos alimenticios de diferentes regiones del mundo viniendo para acá también. Entonces fue de 2 vías eso. Sin embargo, el cacao llegó al fin un cultivo rey, digamos, llegó a ser importantísimo, que su cultivo sí se logró en otras regiones del mundo.
de una manera extraordinaria. Tenemos el cacao viajando a Europa e inmediatamente siendo enviado a las colonias en África, donde se optimizó el cultivo del cacao precisamente por las condiciones del clima. En América el cacao se seguía produciendo, obviamente, pero también recibió cultivos como el café, que por las condiciones climáticas también se desarrollaron muy bien en las mismas zonas cacaoteras de América. Entonces tenemos un intercambio entre África y América, en el caso del cacao y el café, por ejemplo, y frutas viajando a Europa y nosotros también recibiendo otros productos como la caña de azúcar, que es externa, los bananos, que es externo, y enriqueciendo la gastronomía mundial. Sin embargo, lo interesantísimo es que cómo llegó el cacao a Europa por primera vez. Resulta que después de que Hernán Cortés lo probó y mandó una carta a Carlos V indicando que era una maravilla para como medicina y como una bebida energética, tenemos que Fray Jerónimo de Aguilar envió el primer saco de semillas de cacao, junto con la receta del chocolate que él vio entre los indígenas mesoamericanos, al abad don Antonio de Álvaro. Y ahí en la cocina de ellos están los monjes del monasterio de Piedra en Muévalos, Zaragoza. Tuve la oportunidad de estar en el monasterio de Piedra. Y ahí, cuando uno está haciendo el recorrido, uno mira las cocinas y hacen una presentación de cómo fue que empezaron a producir y a crear la primera bebida de chocolate, porque allá ya le llamaban el chocolate. Todavía los monjes lo miraban como algo medicinal y como un producto que tenían que preparar con cuidado porque tenía ciertos atributos en los cuales preferían mantenerlo un poquito como en secreto. Aquí fue la primera vez que se usó la vainilla, el azúcar y la canela para endulzar y condimentar el cacao. Pero los primeros fueron los monjes. La Iglesia Católica tuvo mucho que ver en la distribución del cacao, ya pasada la época del contacto, porque ellos fueron los que trasladaron el cacao, por ejemplo, en Sudamérica, de Brasil a Surinam y del Brasil al Ecuador a finales del siglo XIX. Ecuador era uno de los más grandes productores del mundo, por ejemplo, pero tardó pocas décadas, hasta principios del 20, por enfermedades de la planta y todo eso. Pero productores mundiales, destacó obviamente Mesoamérica y luego algunos países africanos o de la costa caribeña. Aquí ya, pues, regresando un poco, Hernán Cortés mencionaba de que se estaba condimentando con especies y a veces con pimienta. Y con esa receta, digamos, fue como la introdujo a la corte europea. En el siglo XVII fue cuando empezó la gran expansión, especialmente como medicamento. Y todavía no era una bebida de compañía y de placer, como llamaban algunos. Tanto que, por ejemplo, en Alemania solamente se vendía en farmacias y como producto medicinal. Pero en 1606 llega a Italia con Francesco Carletti. Él hizo un viaje por todas las posesiones españolas de América y trajo el cacao a Italia. Las primeras referencias era que el cacao se tostaba y se mezclaba con agua. Y a eso ya le empezaron los europeos a echar azúcar. En América se tostaba, se cocinaba y se echaba agua, pero ya echarle azúcar ya fue una disposición posterior. En 1615 llegó a Francia a través del matrimonio de la hija de Felipe III con el rey
Luis XIII de Francia. Ahí llega, empieza a distribuirse especialmente entre la élite europea. Ya para el siglo XVII es cuando empieza a distribuirse por todo el continente y se volvió moda y empezaron a mezclarlo ya con leche. 1646, como habíamos dicho, ya era primero en droguerías y farmacias en Alemania. En 1657 se extendió por Inglaterra. Y ahí, muy interesante porque se ofrecía en forma de pastelito, o sea, se molía, se descascaraba el cacao y se preparaban pequeños pastelitos. Esos pastelitos lo que hacían era mezclarse con agua después para poderlo tomar. Era una forma como de tenerlo en seco y después mezclarlo. Una de las fechas más importantes es 1746. Porque ahí es cuando empiezan a sustituir el agua con la que normalmente mezclaban el cacao con otras bebidas, empezando con leche. En este club de aficionados al chocolate le empezaron a meter huevos, alcohol y vino añejo. Ya se imaginan, ya subidos de tono con el chocolatito fermentado. Los antiguos mayas también tomaban el chocolate fermentado muchas veces, pero acá tenemos que en Europa ya le empezaron a echar sus licores. En 1660 en España ya había una receta con la cual estaban preparando el chocolate y ya lo batían para producir espuma, cosa que también llamó mucho la atención, se convirtió en una moda y ya en Francia sí lo empezaron a mezclar con leche. A finales del 17 van a aparecer las primeras chocolateras en las principales ciudades europeas. Les comentaba que se fijaran bien en la cerámica prehispánica, que con qué delicadeza elaboraban diferentes formas y con jeroglíficos y colores las vasijas para contener el cacao. Era tan importante para la gente, para la élite, para los reyes, que lo mismo pasó en Europa exactamente. Imagínense, aquí vemos unos ejemplos que tuve la oportunidad de ver en persona, estas fotos las tomé yo, en el Schokoladenmuseum, en el Colonia, en Alemania, hay un museo del chocolate. Hay museo de chocolate en varias ciudades europeas, pero este tuve la oportunidad de visitar. Y ya tenemos servicios de plata, cerámica de China mandada a hacer especialmente las mejores casas de cerámica para servir el chocolate. Del lado derecho acá van a ver una canasta de picnic que tiene entre los artefactos que tiene adentro para hacer el picnic unas vasijas para servir el chocolate. En Alemania, Francia, España, Inglaterra, todos ya tenían la cerámica especial para el chocolate. No era lo mismo tomar otro tipo y entonces era una bebida de la élite. En el siglo XVIII aparece el famoso molinillo de madera. Ese molinillo que se mueve así sobre las vasijas que nosotros hacemos para hacer espuma, en realidad es un producto español hecho de madera y la idea era mantener el cacao con una textura homogénea, aterciopelada y que fuera muy atractivo, rico para la boca, para el paladar. Y esa era la idea, esas finales del 18. Para 1711, Carlos VI de España se convierte en emperador austríaco y se traslada de Madrid a Viena llevando la moda del cacao. Era tal la moda y era tal la pasión que despertó el cacao en Europa que los cerveceros en Inglaterra se preocuparon muchísimo y empezaron a protestar y a querer que se pasaran leyes en contra de la bebida del cacao para que poder proteger la cerveza como producto. O sea, inclusive a nivel de gremio llegó a convertirse en un problema para ciertos gremios porque la gente estaba literalmente dejando todo lo demás por promover el consumo del cacao.
o del chocolate, ¿verdad? Que ya está mezcladito ya con otras cosas. Y tenemos un cuadro muy interesante que está en el Museo del Louvre con una merienda con chocolate en una casa francesa del siglo XVIII. Miren, si tienen chancecito de ver el servicio del chocolate, el reunirse, era como reunirse a la hora del té en Inglaterra. Bueno, así empezó a convertirse el chocolate en Europa. La merienda era ya algo muy importante. Y tenemos los grandes hitos del chocolate en el mundo. Ahí estuvimos corriendo un poquito, quería llegar a esta, porque a principios del siglo XIX que se empezaron a desarrollar las plantaciones de cacao en varias partes del mundo. Está Brasil, está Ecuador, México y Guatemala tenían también plantaciones en mucho menor grado, pero ya el sabor ya había sido trasladado al viejo mundo. África va a tener varios puntos también, las colonias portuguesas, y 4 grandes eventos pasaron con el chocolate mundial. El primero fue la solidificación del chocolate. El italiano Doret fue el primero que logró hacerlo sólido, el chocolate, ya para poderlo utilizar en diferentes modalidades. La primera fábrica de chocolate se instala en Suiza en 1819, con la primera tableta siendo la de Fry and Sons en 1847. A ella le mezclaban licor, cacao, azúcar y algunas veces les ponían frutas. Acá tenemos las primeras máquinas expendedoras de chocolates y otros bombones que aparecen también en el Museo de Chocolate, en el Museo del Chocolate en Colón. Tenemos arriba la cigüeña. O sea, la cigüeña no solo llevaba bebés a las casas, también llevaba chocolates. Entonces eran maquinitas expendedoras que les metían una moneda y iba a sacar por la parte de atrás ¡plup!, el chocolatito. Otras máquinas expendedoras van a tener, como la de abajo, 3 diferentes tipos de bombones para que la gente escogiera cuál apachar y de ahí le salía el chocolate. Otro gran hito fue la manteca de cacao y el cacao en polvo. En 1828, el holandés Conrad van Houten fue el primero en preparar una prensa hidráulica que podía separar la manteca de cacao de lo demás, que lo demás se utilizó para hacer polvo, cacao en polvo. Eso ya dio una variedad impresionante de posibilidades de consumo. En la tercer gran hito es Italia, que viene innovando con los famosos bombones. Eran gordos como bellotas, era como los describían. Y el cuarto gran momento fue el suizo, porque ahí inventaron el chocolate con leche. Y hacia 1875, Daniel Peter, gracias al aprovechamiento de la harina láctea, que era la leche en polvo creada por Nestlé, ya lograron hacer las primeras barras de chocolate con leche. No era lo mismo mezclar leche en el chocolate de tomar, como vimos antes, sino que esta vez ya eran los bombones. Aquí tenemos bien interesante una figura, el negrito de la empresa Zanotti, repartiendo chocolates. Era la marca ya para finales del siglo XIX, principios del XX, haciendo alusión a las plantaciones en África, Surinam y Brasil. Era un producto exótico, era un producto oscuro, muy rico. Entonces, iconografía como un negrito con turbante sirviendo el chocolate, pues era algo atractivo y exótico de ver. También tenemos máquinas expendedoras de bombones en Europa. Tenemos de diferentes formas, de tener formitas de iglesias, de personajes, de edificios y de todo. Y todo era operado con palanquitas y botoncitos para que cayeran los dulces, generalmente de chocolate. Para el siglo XIX y XX tenemos ya personajes emprendedores que aparecen mejorando o inventando maquinaria eficaz o mejorando las recetas, y ellos mismos llegaron a ser una marca.
precisamente por ser tan inventivos. Hershey, obviamente, en primera línea, Kohler, Lindt. ¿Cuántos no conocen los chocolates Lindt que vemos en cualquier tienda y no son baratos para nuestro medio? La Nestlé, Peter, Sucard y Tobler. Tobler es los chocolates Toblerón, ¿se recuerdan? Y estos aportaron muchísimo a la industria. El cacao volvió a América eventualmente en manos de empresarios como Milton Hershey. Recuérdense que la Hershey es la empresa donde los laboratorios hicieron el análisis de la vasija cacautera de Río Azul. Bueno, imagínense el tamaño de esa industria para que no solo estuviera involucrada en la manufactura del chocolate en sus diferentes versiones, sino tiene laboratorios de investigación para mejorar precisamente la producción del chocolate. A ese laboratorio fue a parar el contenido de la vasija maya de Río Azul para determinar si efectivamente era cacao o no el contenido. Ya no recordamos eso que hablamos antes. Y entonces Milton Hershey sí masificó la producción de las barras de chocolate, que llegaron a ser muy populares, tanto que se considera que la Primera y la Segunda Guerras Mundiales fueron los catalizadores, digamos, de el consumo de chocolate a nivel popular mundial. Tristemente, la Segunda Guerra Mundial, con todo lo que pasó con las guerras, mucha gente hambrienta, muchos países vencidos, destruidos. El chocolate llegó a ser parte de los productos alimenticios que llevaban las Fuerzas Armadas de los aliados, tanto porque las barritas de chocolate, cuando se encontraban con gente hambrienta, le daban la barra de chocolate con leche a la gente que tenía hambre. Y eso, por eso mismo lo llevaba el ejército norteamericano a los diferentes campos de batalla. Hemos visto historias muy tristes, ¿no? Donde están en campos de concentración y hacen lo que sea por una barra de chocolate. Pero la vida siguió y tenemos cada vez más productos de diversa índole que tienen que ver con el chocolate. Dos últimas muestras acá es la bicicleta repartidora de bombones y barras de chocolate de la compañía Sprungly. Estos estamos hablando de 1910, 1920 más o menos. Y en la foto de abajo, la sección de manufactura que tiene el Museo del Chocolate de Colón, tiene una fábrica para que podamos ver en persona cómo se elabora el chocolate. Y esta es de la fábrica Lindt. Entonces tenemos pues que la historia del chocolate ha tenido muchísima trascendencia a nivel mundial. Utilicé muchas fuentes para hacer esta conferencia, que me fui rápido, porque es que podríamos hablar por horas del chocolate y encima tomarnos del chocolate felices de la vida, pero creo que vale la pena leer más, leer bastante. Es una historia muy interesante. Sí hay controversia todavía con el asunto del origen y cómo viajó de un punto al otro y quiénes tienen la mejor calidad de cacao. También han habido progresos en el cultivo y en la parte agronómica, con nuevas especies o nuevas variedades que han estado apareciendo. Pero espero que esta charla haya sido interesante para todos ustedes y que los motive a leer más. Gracias. No va a ser interesante. Gracias por esta enseñanza, por este compartir. No cabe duda que en usted corre esa sangre de pasión por la investigación. Ahora, ¿de qué manera considera usted que los guatemaltecos nos podemos sentir orgullosos de pertenecer al área realmente de Mesoamérica que ha dejado una gran cultura? Por ejemplo, los mayas. ¿Cómo podemos el guatemalteco realmente
empoderarnos de esto y hacer nuestra, tal vez no la historia, tal vez no la invención, pero cómo poder consumir, trasladar este producto de que pues es tan benéfico, tan cultural, tan histórico y que nos identifica como país. ¿Cree usted que podamos sentirnos orgullosos de eso? Yo creo que sí, yo creo que vale la pena también darnos cuenta que en la época prehispánica no existían las fronteras. Entonces, el área con mejor y mayor producción estaba precisamente en el área que se conoce como Soconusco, que es en la costa sur del Pacífico de Guatemala y México, toda esa zona, e inclusive llegaban plantaciones hasta El Salvador. Y toda la zona era un área muy importante para la producción, precisamente por el tipo de suelos, siempre fértiles por la presencia de volcanes, el clima cálido y el haber desarrollado la producción del cacao criollo. Ya posteriormente, ya pues ya entra el forastero y el trinitario, pero de Mesoamérica antigua podemos decir que todos los países pueden sentirse orgullosos de haber sido los que desarrollaron y le dieron su importancia al cacao antes que cualquier otra cultura del mundo. Porque en Sudamérica también se cultivaba y también pero ahí se tomaba como refresco. No se preparó como se preparaba en Mesoamérica, no llamó la atención del europeo cuando la vio y cuando lo probó. Es el mesoamericano el que llegó al paladar del mundo entero. Pues muchas gracias, fascinante todo esto. También respecto a lo que es todas las piezas que pertenecen, porque dentro de la cultura maya hay mucha evolución, mucho consumismo del chocolate. ¿Realmente Guatemala ha recuperado mucho de esas piezas que representan el chocolate en los mayas? Sí, muchísimo. Es bien interesante porque se tiene evidencia de que y todavía se consume el cacao ritual en jícaras. Esa es la forma tradicional de tomarlo. Sin embargo, tenemos para la cultura maya, obviamente, piezas de cerámica que fueron creadas y comisionadas por los artistas, a los artistas por los gobernantes y la élite gobernante maya, donde ya se colocan inscripciones, ya se hace una vasija especial para cacao. Y, por ejemplo, yo tengo aquí una taza. Esta taza es moderna y le pusieron un texto jeroglífico indicando que es una vasija para beber cacao. O sea, esta es una taza que me sirvió, que me la regalaron cuando hicimos una exposición sobre los mayas en Estados Unidos, Painting the Maya Universe. Aquí me tomo yo mi chocolate. O sea, yo todavía sigo con la tradición de tomar el cacao, el chocolate, en una vasija que tiene su propia inscripción. O sea, viendo lo importante que es. Y sí, varios sitios arqueológicos en Guatemala, México y Honduras, las excavaciones han proveído cerámica especial que ha sido identificada como cerámica para beber cacao. Muchas gracias. Pues creo que el tiempo en este caso se hace muy corto. Quisiéramos tener más inquietudes, más ¿verdad?, experiencia sobre todo, pero también podemos ver de qué manera se pudiera también, sabemos de que hay mucha investigación sobre las propiedades del cacao, ¿verdad? Pero algún tipo, ¿cree usted en alguna alternativa que como país podamos ahorita ante esta situación tan lamentable como es la pandemia, de que las personas vuelvan a retomar ese consumo diario a través de la mañana o de la tarde, el consumo del chocolate, y que ya lo están adoptando otros países de manera líquida, que es como acá en nuestra área de Mesoamérica era como se consumía, y lo están adoptando ahora los países porque están viendo toda esa oportunidad. ¿Usted cree que podamos crear esos mecanismos a través de instituciones como la que usted dirige de Ruta Maya para poder incentivar más que todo a ese dinamismo del consumo local?
Sí, mire, definitivamente eso pasó antes también con el café. El café, Guatemala fue uno de los grandes exportadores del café, al punto que todos los exportaba y todo se iba. Hubo que, hubo cambios en el mercado internacional del café que hicieron que mucho del café se quedara en el país y el guatemalteco comenzara a fomentar un gusto especial y a aprender a tomar café. No es lo mismo ser un país productor a ser un país que sepa consumir su producto. En el caso del cacao, yo sí veo que es bien importante que se comience a fomentar el gusto por tomarlo. Habrán recetas innovadoras como las que hace precisamente usted, que ya lo mezcla con varias especias que hacen que el sabor sea más rico que solamente el cacao puro. Y la forma de servirlo. Ahora el desarrollo de las cafeterías que siguieron precisamente el consumo del café en Guatemala, la creación de lugares para tomar café, pues creo que valdría la pena hacer una muy interesante prueba con el cacao, especialmente si la gente sabe la historia. Es que no es lo mismo que la gente aprecie lo que produce su país si no le cuentan una historia. Y creo que en cada artefacto y en cada planta y en cada pocha y en cada vaso, pieza o pintura antigua o moderna que hace presente el cacao, ya con una historia compartida, creo que la gente va a empezar precisamente a llamarle la atención y a querer consumir el producto. Yo creo que vale muchísimo la pena. Claro, pues muchísimas gracias, Sofía. Gracias por ese gran aporte a nuestro cuarto Festival del Chocolate y sabemos que siempre es usted bienvenida acá en Quetzaltenango, esta es su casa y pues también desearle todo lo mejor y éxitos en el cargo que desempeña y gracias por poner muy alto también con todas las exposiciones de nuestra cultura maya a Guatemala. Sabemos que también en otros países ha lucido ese traje ceremonial de Quetzaltenango muy orgullosamente y pues sabemos de que también se ha visto muy guapa y ahí sigue guapa. Muchas gracias por todo. Usted me prestó cabalmente ese huipil ceremonial en Holanda, hizo furor. Por cierto, el vaso que ustedes miran acá tiene un monito sentado, el monito tiene una pocha de cacao en las manitas. Esto pues se los dejo de postre para el final. Una vasija muy interesante, el clásico temprano, estamos hablando del 400 después de Cristo, con un monito sentado y la pochita en su mano. Así que muchas gracias por la invitación, ha sido para mí un placer haberles platicado y espero podamos vernos pronto en otra presentación con otro tema. Un gran abrazo y gracias. A usted, Sofi, que esté bien y muchas gracias también. Un fuerte abrazo.